Bueno, sobre este artículo 5, como les había mencionado, este es el artículo más importante que ustedes deberían de trabajar y leer cuando se trata de la atención en establecimientos privados. ¿Por qué? Porque aquí se establece lo mínimo que debería de estar ofreciéndole el hogar de larga estancia a esa persona adulta mayor para que esté en garantía de sus derechos y sea una persona digna, como habíamos visto anteriormente, ¿verdad? En ese caso, hay elementos importantísimos que deben de valorarse, sobre todo el derecho que tiene una persona de relacionarse efectivamente con sus familiares. O la única manera en la que una persona adulta mayor no tendría la posibilidad de relacionarse efectivamente con su familia es que tenga una medida de protección, y la medida de protección le impida a esa persona relacionarse con ese familiar porque ese familiar en algún momento le ha violentado o le ha ejercido algún tipo de afectación en su vida, y que eso esté dictaminado ya por un juez. Si nosotros vemos que existe una situación de estas, entonces no deberíamos de relacionar a la persona adulta mayor con este familiar. Recibir información previa sobre sus servicios, eso es importantísimo. Cada vez que yo como funcionario vaya a efectuar un servicio de fisioterapia, de cuidado específico, yo tengo que decirle a la persona adulta mayor qué es lo que voy a proceder a hacer. Aunque yo considere, por ejemplo, que esa persona no me está entendiendo en absolutamente nada de lo que yo le estoy diciendo, hay que decirle a la persona, bueno, don Juan, doña Luisa, voy a proceder a levantarle para llevarlo al baño, para llevarla al baño, y para, de cierta manera, luego vestirla, etcétera, etcétera. Entonces, esto es importantísimo, que ustedes puedan ofrecerle a la persona adulta mayor ese derecho a la información previa antes de recibir un servicio de mi parte o de cualquier otra persona que vaya a brindarle un servicio específico. El artículo 5 también establece el derecho de la persona adulta mayor a oponerse a recibir tratamiento experimental. Esto también es fundamental. ¿Por qué? Porque cada persona adulta mayor tiene el derecho a decidir cuándo quiere participar en una actividad de estas y cuándo no. ¿Cuándo sucede este tipo de tratamientos experimentales? Sucede muchísimo cuando llegan estudiantes de práctica o estudiantes de TCU o cualquier otro investigador a tratar de hacer algún tipo de cierta manera de procedimiento con el adulto mayor, y el adulto mayor accede en un principio, pero luego dice ya no quiero, ¿verdad? Entonces hay que respetar a la persona adulta mayor cuando decida o no quiero desde un principio o no quiero en algún momento en el que se esté de cierta manera realizando ese tratamiento experimental. Hay otro elemento, ¿verdad?, que es el derecho a no ser trasladado o trasladar o removida del establecimiento sin haberlo consentido. Esto si la persona tiene la capacidad de tomar decisiones, ¿verdad? Y la familia, de cierta manera responsable, autoriza o no a la persona, de cierta manera, a que sea removida o no de la organización. Entonces, nosotros no simplemente, ¿qué es lo que se prohíbe? En este caso, que nosotros agarremos al adulto mayor y nos lo llevemos para otro lugar, ¿verdad? O lo desplacemos de la organización y que esto vaya a generarle una afectación en su vida. Entonces, esto es lo que de cierta manera es prohibido. A no ser aislada, excepto por sus causas, por causas terapéuticas, y esto tiene que ver muchísimo con las sujeciones y también con el aislamiento que muchas veces se le ejerce a las personas adultas mayores. ¿Qué significa? Porque aquí tenemos, le aplican restricciones, ¿verdad? A no ser de que haya una causa terapéutica. ¿Qué es una causa terapéutica? Una causa profesionalmente justificada que permita que esa persona adulta mayor tenga una sujeción o que tenga un área, o que esté, perdón, en un área donde tenga que ser aislada. Entonces esto es fundamental, el reconocer que una persona adulta mayor no debería ser aislada si no existe una justificación profesional que determine ese aislamiento de esa persona adulta mayor. Eso es fundamental. Administrar sus propias finanzas o a escoger a quién, ¿verdad?, dentro de su familia o dentro de su contexto social le va a administrar las finanzas. Obviamente esto es complicado. Lo que establece este artículo este inciso dentro del artículo 5 es que la persona que le está administrando las finanzas a la persona adulta mayor deberá entregarle un informe trimestral a la persona adulta mayor sobre cómo ha estado administrando las finanzas de la persona adulta mayor.
Pero aquí hay que tener muchísimo cuidado. Yo no puedo llegar y exigirle al familiar o exigirle a la persona que le está administrando las finanzas de que me dé ese trámite que tiene que darle a la persona adulta mayor, ese informe trimestral. Yo no puedo exigirle a ese familiar de que me dé ese elemento, sino yo puedo preguntarle a la persona adulta mayor, ¿usted ha estado recibiendo el informe trimestral? ¿Verdad? Y si la persona adulta mayor me dice que no, y yo sospecho, ¿verdad?, de que de cierta manera ese dinero no está siendo utilizado para las necesidades de la persona adulta mayor, entonces yo puedo proceder a realizar una denuncia por abuso patrimonial o un eventual o un presunto abuso patrimonial, ¿verdad? Y que de lo cual, antes de hacer una denuncia, hay que estar clarísimos de que eso esté sucediendo. Yo como funcionario no puedo, si quiero denunciar una situación de estas de un adulto mayor que está en la organización, yo no puedo simplemente ir y denunciar la situación. ¿Por qué? Porque yo también tengo que informarle a la administración de esta situación para que sea la administración quien proceda a través de la junta directiva, con autorización de la junta directiva, a poner una eventual denuncia por abuso patrimonial, por abuso físico, por abuso psicológico o cualquier tipo de violencia. En ese sentido, hay un elemento que se llama la salvaguardia. La salvaguardia es la capacidad que tiene la persona adulta mayor de escoger un garante dentro de su familia para que le administre sus finanzas. Esto solamente lo establece un juez. Entonces, muchas veces hay familiares que se responsabilizan de este elemento, pero esto solamente lo puede establecer un juez, ¿verdad? Entonces, el juez determinará, según el grupo o la red familiar que tenga la persona adulta mayor, quién va a ser la persona que va a administrar las finanzas de esta persona adulta mayor. También tenemos el derecho a que la persona goce de privacidad durante las visitas de su cónyuge. Esto es fundamental. Cada organización debería tener un espacio para que cuando venga la pareja de la persona adulta mayor puedan encontrarse y puedan conversar de manera privada. De no ser así, ¿verdad?, la organización no estaría garantizando este derecho. Y también hay que respetar, ¿verdad?, el tema de los gustos de la persona adulta mayor, de que sea una persona LGBTIQ, ¿verdad?, o de cualquier otra índole. Y el tema de circular libremente, que esto es fundamental también, pero también aplican restricciones. La persona adulta mayor tiene derecho a circular libremente mientras esto no le vaya a generar una afectación en su vida, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que estar supervisando de que al circular la persona adulta mayor libremente restringimos ciertas áreas, ¿verdad?, donde consideremos que por tener barreras arquitectónicas o por tener algunos elementos donde la persona adulta mayor se puede caer o puede tener un accidente, no transite más. Tenemos también el tema de los beneficios, ¿verdad? Este tema de los beneficios en la persona adulta mayor es muy interesante porque a veces la persona adulta mayor ni siquiera sabe de dónde provienen esos beneficios. Nada más cuando cumple 65 años le dicen, ya puede usted pagar con la cédula el bus, por ejemplo, o ya puede entrar, le va a salir más barato el pasaje del tren, o le va a salir más barato poder entrar a un estadio o a un parque nacional, ¿verdad? Entonces, ¿de dónde proviene eso? De esta ley. Esta ley, a partir del artículo 8 en adelante, ¿verdad?, contiene algunos elementos, algunos beneficios que tiene la población adulta mayor. Por ejemplo, el transporte público colectivo remunerado, en el caso de los buses, pero hasta cierta distancia, el transporte marítimo, aéreo nacional e internacional, que esto yo no lo sabía, pero ahora lo sabemos, ¿verdad? Que incluso existen descuentos para el transporte marítimo aéreo, ¿verdad? Y aéreo, perdón, cuando una persona adulta mayor quiera salir del país o transitar por el mismo. Descuentos en entradas a los centros públicos y privados de entretenimiento, recreación, cultura y deporte, ¿verdad? Estadios, parques nacionales, hoteles o cualquier otro elemento. Y ahí, bueno, ahí habla más específicamente en el D sobre los descuentos en hospedajes en hoteles u otros centros turísticos. En los teatros también hay descuentos y hay descuentos comerciales ligados también
al programa Ciudadano de Oro de la Caja Costarricense de Seguro Social, que les invito que visiten a la página web, ¿verdad?, de la Caja Costarricense de Seguro Social, Ciudadano de Oro, donde vienen los establecimientos privados y comerciales que tienen descuentos para las personas adultas mayores. Otros beneficios de la persona adulta mayor. Está también descuentos en consultorios, hospitales, clínicas, farmacias privadas, laboratorios, así como servicios radiológicos y de todo tipo de exámenes y de pruebas de medicina computarizada y nuclear. Esto muchas veces lo ofrecen estas clínicas o lo ofrecen estos establecimientos médicos con el dictamen o con, de cierta manera, con la evidencia de que la persona adulta mayor necesita esto, entonces le brinda ciertos descuentos. Igual, como les decía, visiten la página de la Caja Costarricense de Seguro Social, Ciudadano de Oro, donde podrán ver cuáles son los beneficios o los establecimientos comerciales que le brindan descuentos a los adultos mayores. Descuentos en medicamentos de prescripción médica, descuentos en prótesis y órtesis, ¿verdad? Órtesis son estos elementos que le ayudan a un determinado miembro a movilizarse, ¿verdad? No es, porque las prótesis es la sustitución completa, ¿verdad?, de una parte del cuerpo. Ayudas técnicas, que son lentes, audífonos u otros elementos, y tasas preferenciales de interés por préstamos hipotecarios de vivienda, que esto yo la verdad nunca he escuchado ejemplos, pero es bastante interesante ver cuáles establecimientos bancarias, ¿verdad?, tienen esa posibilidad de ofrecer tasas preferenciales para personas adultas mayores. Tenemos también los capítulos 2 al 4, ¿verdad?, donde habla sobre el derecho a la salud, derecho a la educación, cultura, deporte y recreación, derecho al trabajo, derecho a una vivienda, derecho también a otros elementos importantes, y que habla también sobre el órgano rector. ¿Cuál es el órgano rector? El órgano rector es el CONAPAM, el Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor, el cual es el responsable de atender o referir todas las situaciones de violencia en el contexto social de una persona adulta mayor, y donde también se establece cuál va a ser la fuente de financiamiento del CONAPAM y cuál va a ser la institución de cierta manera que va a acreditar a las organizaciones de bienestar social que atienden a la población adulta mayor. Entonces, por ahí es meramente un tema de cuál va a ser la institución que garantice que las personas adultas mayores en Costa Rica tengan dignidad en sus vidas, de cierta manera.